La Ciudad de México es una mezcla única de historia, cultura y paisajes. Desde los rascacielos de Paseo de la Reforma hasta los frondosos senderos de Chapultepec. Un centro histórico que palpita una célebre historia que contrasta con sus modernos distritos financieros. Desde las tranquilas plazas y calles de Coyoacán hasta las elegantes calles y edificios de Polanco. La Ciudad de México lo tiene todo: rascacielos, museos y galerías, palacios, castillos, sitios arqueológicos, calles y plazas emblemáticas. Todo esto rodeado de un magnífico paisaje que hacen de esta ciudad un lugar único en el mundo. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Ciudad de México. Número 1. La Ciudad de México es la capital de los Estados Unidos mexicanos, sede de los poderes federales, la ciudad más poblada del país y una de sus 32 entidades federativas. Se ubica en la zona central del país, al sur del Valle de México, con una extensión de alrededor de 2.800 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 23 millones de habitantes en su área metropolitana. Es una de las ciudades más habitadas y más grandes del mundo. La Ciudad de México se extiende en su área metropolitana sobre el Estado de México, con el cual colinda al norte, al este y al oeste, además de colindar con el Estado de Morelos al sur. La Ciudad de México está ubicada en la Cuenca de México, en una llanura lacustre a 2.240 metros sobre el nivel del mar, y al estar ubicada en el eje volcánico transversal del país, está rodeada por sierras volcánicas elevadas. Hacia el sur, las sierras del corredor Ajusco-Chichinehuatzin, con una altitud de 3.900 metros sobre el nivel del mar. Hacia el este, por la Sierra Nevada, donde se encuentran dos volcanes, el Popocatépetl, que alcanza los 5.400 metros sobre el nivel del mar, y el Iztaccíhuatl, con una cima a 5.230 metros sobre el nivel del mar. Hacia el oeste, con las sierras de las Cruces, Monte Alto y Monte Bajo, que se extienden hacia el norte con la serranía de Tepoztlán, Tezontlalpan y Pachuca. La Ciudad de México es una ciudad de superlativos. Basta mencionar como ejemplo que allí se encuentra el mercado público más grande del mundo, con una extensión de 327 hectáreas. La central de abastos de la Ciudad de México es el lugar en donde unas 70,000 personas laboran y atienden a diario a cerca de 500,000 de personas. Número 2. La Ciudad de México es una de las ciudades más antiguas de América. Desde su fundación como México Tenochtitlan en el año 1325 d.C., debido a su posición estratégica, fue un centro neurálgico en las rutas comerciales entre Aridoamérica, Mesoamérica y la costa Pacífico y Atlántico del continente. Posteriormente, en 1522, tras la destrucción de México Tenochtitlan, los conquistadores españoles fundarían una nueva ciudad, llamada por ellos México Tenochtitlan, la cual para el año 1535 sería reconocida como la capital de la Nueva España, virreinato que comprendía, además del actual territorio mexicano, el suroeste de los Estados Unidos, territorios en el Caribe, América Central y hasta territorios tan lejanos como Filipinas, Guam y Taiwán en Asia, convirtiendo así a la Ciudad de México en un enclave de importancia no solo regional, sino también transcontinental. A lo largo de la historia, la Ciudad de México ha sido el epicentro de muchos conflictos y eventos que han configurado la historia de México, como el movimiento de independencia, la creación de un imperio, los conflictos entre federalistas y centralistas, 2 invasiones extranjeras, la Guerra de la Reforma, el Porfiriato y la Revolución. Actualmente, la Ciudad de México continúa siendo la mayor concentración urbana del país, su principal centro político, cultural y económico, siendo la entidad federativa con mayor aportación al PIB nacional. Nadie sabe el significado exacto de la palabra México. Una de las acepciones más aceptadas es que significa el ombligo de la luna, haciendo referencia a la visión de los mexicas de ver su capital como el centro del universo. Pero lo que sí sabemos con total certeza es que fue la importancia de esta gran ciudad que terminó dando nombre a todo un país. Número 3. El Zócalo de la Ciudad de México, o Plaza de la Constitución, es el corazón histórico de la ciudad y la plaza pública más importante del país.
Desde 1987, el Centro Histórico de la Ciudad de México fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Centro Histórico de la ciudad es reconocido como el más grande de América Latina y considerado como uno de los lugares más concurridos en el mundo. El Zócalo se encuentra rodeado de varios edificios emblemáticos, como la Catedral Metropolitana, construida sobre las ruinas del antiguo Templo Mayor de Tenochtitlan, y uno de los templos religiosos más grandes de Latinoamérica. Además, el Palacio Nacional, el principal edificio de gobierno de la nación durante casi 500 años. Su interior se encuentra lleno de piezas históricas y obras de arte, como el mural de Diego Rivera, Epopeya del Pueblo Mexicano. Como curiosidad, el centro histórico de la ciudad es el punto más bajo del Valle de México, y en la época virreinal estaba surcado por varias acequias y canales. Basta observar el trazo irregular de la calle de Roldán, a 4 cuadras del Zócalo, cuyo trazo irregular sigue el recorrido de la antigua acequia real, de allí que la Ciudad de México fuera conocida como la Venecia del Nuevo Mundo. Número 4. La antigua acequia real, antes mencionada, estaba conectada con Xochimilco, otro patrimonio cultural de la humanidad en la Ciudad de México, el cual se encuentra al sureste de la misma. El área de Xochimilco, que en náhuatl quiere decir en el lugar de la cementera florida o milpa de flores, con sus canales nos recuerda al tiempo prehispánico, cuando el Valle de México estaba conformado por lagunas y lagos y la gran capital mexica estaba surcada por canales y grandes puentes como calzadas. El paisaje de Xochimilco está caracterizado por las coloridas trajineras que dan paseos entre los múltiples canales formados por las chinampas multicolores. Las chinampas son un sistema agrícola precolombino y único de su clase en el mundo. Número 5. A espaldas de la Catedral Metropolitana se encuentra la calle de Tacuba, considerada como una de las calles más antiguas de América, y en donde se encuentran varios museos y sitios de interés histórico, como el Café de Tacuba, fundado en 1912 en una antigua casona del siglo XVII. A unas pocas cuadras al este del Café de Tacuba se encuentra la Alameda Central, el parque más antiguo de la ciudad y considerado como el pulmón del centro histórico de la misma. La Alameda Central se encuentra rodeada de joyas arquitectónicas, como el Palacio de Bellas Artes, Patrimonio de la Humanidad y una de las casas de ópera más renombradas en el mundo. A contraesquina del Palacio de Bellas Artes se encuentra otra joya arquitectónica de la ciudad, la Torre Latinoamericana, uno de los pocos rascacielos de cristal en el mundo construido en una zona sísmica, y hasta 1960 el sexto más alto del mundo. Cuenta con un mirador que ofrece una de las mejores vistas de la Ciudad de México. Una visita a este lugar deberá ser acompañada con una visita a la famosa Casa de los Azulejos, un antiguo palacio considerado uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Número 6. El Palacio de Bellas Artes es uno de tantos edificios emblemáticos que embellecen las calles de la Ciudad de México. Diferentes viajeros en el siglo XIX, al visitar la Ciudad de México, quedaron tan impactados por la belleza de sus calles, iglesias y monumentos que la calificaron como la ciudad de los palacios. Podemos mencionar entre muchos otros, el Museo Nacional de Arte, ubicado en la calle de Tacuba, es una muestra de una arquitectura palaciega de la época porfirista. En la misma calle de Tacuba se encuentra el Palacio Postal o Quinta Casa de Correos, otra pieza palaciega de la arquitectura ecléctica durante el Porfiriato. El Palacio de Minería, ubicado enfrente del Museo Nacional de Arte, es una de las obras maestras de la arquitectura neoclásica en América, construido a inicios del siglo XIX. Número 7. Pero si la arquitectura palaciega deslumbra a todo visitante de la Ciudad de México, sus sitios arqueológicos lo harán aún más. Muchos especialistas han afirmado acertadamente que todo el centro histórico de la Ciudad de México es básicamente una zona arqueológica. Destacan sitios entre muchos otros como el Templo Mayor o Gran Templo de México, antiguo centro absoluto de la vida religiosa mexica; Tlatelolco, una antigua ciudad fundada por nobles disidentes de la ciudad de Tenochtitlan, ubicada en un islote al norte del lago de Texcoco y antigua sede del principal tianguis o mercado de Mesoamérica;
En Tlatelolco puedes visitar la Plaza de las Tres Culturas, llamada así por acoger conjuntos arquitectónicos de 3 etapas históricas de México: la cultura mesoamericana, española y del México moderno, representada por la Torre de Tlatelolco. Número 8. El Bosque de Chapultepec. Al sur de Polanco se encuentra el Bosque de Chapultepec, el cual está custodiado por el Paseo de la Reforma. Desde la llegada de los aztecas, Chapultepec ha sido un lugar especial para sus residentes, pues era considerado un lugar sagrado y sitio estratégico, debido a los manantiales que surtían de agua potable a la capital del imperio. De hecho, su nombre procede del náhuatl y significa Cerro del Saltamontes. En la actualidad, este parque urbano de 648 hectáreas es un enorme espacio verde en el corazón de la Ciudad de México, que está dividido en 3 secciones, donde podrás encontrar áreas naturales, lagos, jardines y senderos arbolados que están repletos de vendedores de todo tipo. Por ello, es el lugar de recreo favorito de los habitantes de la Ciudad de México. Y con más de 15 millones de visitantes al año, el Parque de Chapultepec es uno de los parques urbanos más visitados de todo el mundo. La primera sección es la más visitada, al ser una zona de gran riqueza cultural. Sus atracciones incluyen un zoológico, un lago para navegar, muchos museos y galerías increíbles, entre ellos el Museo Rufino Tamayo y el Museo Nacional de Antropología. El parque cuenta además con espectáculos al aire libre, como los voladores de Papantla u hombres pájaro, monumentos históricos como el de los Niños Héroes, ubicado en la colina que forma el punto más alto del bosque de Chapultepec. En su cima se alza el castillo de Chapultepec del siglo XVIII, que hoy alberga el Museo Nacional de Historia. En la década de 1860, el castillo se convirtió en el palacio del emperador Maximiliano. Posteriormente fue residencia oficial de los presidentes de la República. El museo abarca la historia de México desde la conquista hasta la Revolución, donde se exponen objetos relacionados con personajes históricos. Número 9. Paseo de la Reforma. La avenida más impresionante de la Ciudad de México, flanqueada por altos y modernos edificios. Fue trazada originalmente en la década de 1860, siguiendo el modelo de los Campos Elíseos de París por el emperador Maximiliano, para dotar a la ciudad de un bulevar que rivalizara con las grandes capitales europeas y sirviera también como paseo ceremonial desde su palacio de Chapultepec hasta el centro de la ciudad. Hoy en día, este amplio bulevar es una de las obras maestras de la ciudad, una vía principal con relucientes y grandes glorietas, ofreciendo a los peatones un hermoso paseo con árboles frondosos, jardines de flores, estatuas de bronce y mármol y monumentos históricos como lo es el Monumento a la Independencia, sin duda el gran símbolo de la capital, inaugurado en 1910 para conmemorar el centenario de la Guerra por la Independencia y en la actualidad un punto de encuentro y de partida de importantes concentraciones y celebraciones. El monumento es una columna de cantera de 35 metros de altura, coronada con la estatua de la Victoria Alada de Samotracia en lo alto, construida en bronce y bañada en oro de 24 quilates. El tramo de 3.5 kilómetros de Reforma que une el centro de la ciudad con Chapultepec estuvo antaño repleto de hermosas casas. En la actualidad, estas han dado paso a hoteles y edificios de oficinas, así como a grandes rascacielos. Número 10. Monumentos de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una capital a la que no le faltan esculturas, fuentes y monumentos, desde los que honran a la historia de toda una nación hasta los que rinden homenaje a actores históricos y personajes mitológicos, como lo es Diana la Cazadora. En el Paseo de la Reforma se encuentran desde la escultura del caballito hasta sus edificios icónicos que marcan el México del nuevo siglo, así como la Alameda Central con el hemiciclo a Juárez, una estructura semicircular de mármol que se encuentra frente al Museo de Memoria y Tolerancia, y el Palacio de Bellas Artes con sus numerosas esculturas de su plaza exterior. Algunas de las más reconocibles son las 4 estatuas de Pegaso. Pero sin duda, un monumento emblemático de la Ciudad de México es el enorme Monumento a la Revolución, un imponente arco del triunfo que domina la Plaza de la República.
El edificio empezó a construirse durante el mandato del presidente Porfirio Díaz y debía albergar el poder legislativo. Tras la sangrienta revuelta de la revolución, el armazón inacabado se reutilizó para conmemorar la revolución y servir de mausoleo para los restos de algunos de los héroes del levantamiento, como Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Pancho Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Número 11. Museos de la Ciudad de México. México es un país lleno de cultura e historia que podemos encontrar en las calles de sus poblados y ciudades. Pero un lugar que definitivamente representa esta identidad cultural nacional es la Ciudad de México, al contar con más de 200 museos, galerías y numerosos espacios culturales que dan cuenta de la riqueza artística y cultural de todo el país. Por ello, la Ciudad de México es considerada como una de las ciudades con más museos en el mundo. Entre sus muchos museos podemos mencionar al Museo Nacional de Antropología, situado en el Parque de Chapultepec, que se centra en las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica, ofreciéndonos una visión extraordinaria de estos pueblos y su cultura. Otro museo es el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Este bello museo posee 20 salas, en donde se exhibe un amplio panorama de la historia del país. Su colección lleva al visitante por un recorrido que abarca los 3 siglos de dominación española, el México independiente y la Revolución Mexicana. Además de museos ubicados en antiguos palacios, como el Museo Nacional de Arte, ubicado en el interior del bello edificio del Palacio de Comunicaciones, así como el Museo Manuel Tolsá, un museo histórico dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en el Palacio de Minería. Pero la ciudad también cuenta con museos de una arquitectura de vanguardia, como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que se encuentra en el Centro Cultural Universitario al sur de la Ciudad de México, y el Museo Soumaya de Plaza Carso, inaugurado en el año 2011, el cual se encuentra ubicado en la zona de regeneración urbana conocida como Nuevo Polanco, el cual es un museo con más de 60,000 obras de arte europeo y americano, entre ellas una gran colección de muralistas y pintores mexicanos. Número 12. Colonias de la Ciudad de México. La ciudad cuenta con hermosos barrios históricos donde se puede pasear por sus calles, disfrutar de un café y empaparse de la arquitectura tradicional. Estos barrios también guardan lugares y rincones que te cautivarán, muchos de ellos intervenidos con arte urbano. Explorar estos barrios históricos nos permite conocer una maravillosa fusión estética entre tradición y vanguardia, con una importante presencia arquitectónica Art Deco, Art Nouveau y neocolonial que hoy aloja restaurantes, bares, tiendas de diseño y galerías de arte. Al sur del Paseo de la Reforma se encuentran los frondosos barrios residenciales de Roma y La Condesa. Ambos vecindarios se han convertido en punto de encuentro artístico y un referente gastronómico de la ciudad. Sin embargo, cuando se habla del destino original de moda en Ciudad de México, Polanco encabeza la lista. Este barrio residencial siempre ha sido sinónimo de estilo, arte, gastronomía, hoteles exclusivos y magníficos centros comerciales. El barrio de Polanco y el área del bosque de Chapultepec forman uno de los espacios más encantadores de la ciudad, siendo un lugar cosmopolita donde se fusionan arte, tecnología, naturaleza y glamour. Número 13. Coyoacán. El sur de la Ciudad de México se caracteriza por albergar barrios coloniales con mucho encanto y pueblos de origen prehispánico que aún preservan sus tradiciones y costumbres. Aquí se encuentra Coyoacán, uno de los sitios más queridos en la Ciudad de México. Además de alojar numerosos atractivos históricos y culturales, cuenta con un agradable ambiente bohemio que fascina a todos sus visitantes, conservando su encanto a pesar de estar inmerso en la creciente Ciudad de México, y se ha transformado en un tranquilo oasis que ofrece destellos de la vida tradicional mexicana, con verdes plazas como parques, calles empedradas, jardines de flores y antiguas mansiones coloniales. En el siglo XX, la tranquila belleza de la zona atrajo a artistas y celebridades como Diego Rivera, Frida Kahlo y el refugiado político León Trotsky. Los visitantes acuden aquí en masa para visitar las antiguas casas y estudios de estos personajes famosos.
El principal de ellos, el Museo Frida Kahlo, apropiadamente llamado Casa Azul, fue el hogar de la familia Kahlo y se encuentra a pocos minutos a pie del centro de Coyoacán. Número 14. Ciudad Universitaria. Es el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida por sus siglas UNAM, la primera universidad del continente y mayor universidad de América Latina. Es también Patrimonio Mundial de la UNESCO y es conocida por su arquitectura moderna y los excepcionales murales de las fachadas de varios de sus edificios. Ocupa un vasto campus en el sur de la ciudad. Posee una superficie de más de 700 hectáreas, en las que se encuentran decenas de edificios, numerosas instalaciones culturales y deportivas, así como varios museos y salas de espectáculos. Aunque muchos de los edificios más interesantes se concentran en una zona relativamente pequeña, cerca de la Avenida Insurgentes, destacando la Biblioteca Central, siendo uno de sus sitios más representativos. Su fachada está decorada con un impresionante mural de mosaicos realizado por Juan O'Gorman. Al oeste de la avenida se encuentra el llamativo Estadio Olímpico, símbolo de los Juegos Olímpicos de México de 1968 y casa del equipo de fútbol Pumas de la UNAM. Su exterior está decorado con un mural de Diego Rivera. Número 15. La fusión histórica de diferentes culturas se manifiesta también en la deliciosa gastronomía de la Ciudad de México, la cual podrás degustar en las calles de la misma. Platillos como los deliciosos tamales, rellenos de carne, vegetales, frutas u otros ingredientes. Las quesadillas, tortillas de maíz o de trigo rellenas de queso. Las populares tortas mexicanas, un pan partido por la mitad y relleno de queso, jamón, pierna u otros ingredientes, aderezados con crema, chiles, jitomate, guacamole y otras salsas. Los chilaquiles, trozos de tortilla tostados bañados en salsa de chile roja o verde, queso, crema, carne de res, pollo o chorizo. Los chiles rellenos de queso o de carne. Los tlacoyos es una masa de maíz espesa, rellena con papa, chicharrón y otros ingredientes. Los tacos al pastor, creados por inmigrantes libaneses a mediados del siglo XIX. La ensalada de nopales. Y finalmente, entre muchos otros, los guaraches, llamados así por su similitud con las sandalias indígenas y que suelen ir rellenos de frijoles, carne, queso y vegetales. Número 16. La economía de la Ciudad de México. Debido a sus tasas de empleo y tasas de crecimiento del PIB per cápita, la Ciudad de México es la mayor economía del país, de América Latina y una de las mayores del continente americano. La ciudad ha sido la principal economía desde la época virreinal en la Nueva España, así como del México independiente, al ser el centro político, económico y cultural del país. La industria manufacturera creció rápidamente a partir de la década de 1940 gracias a la industria petrolera. En la actualidad, la economía de la Ciudad de México está diversificada e incluye entre sus principales actividades servicios corporativos, medios de comunicación, servicios financieros, así como también industrias de alta tecnología, de la información, del entretenimiento y del turismo que están experimentando un verdadero auge. Además, el sector de la construcción es dinámico debido a importantes inversiones inmobiliarias. También la ciudad es el principal imán de la inversión extranjera en el país. En lo que va del siglo XXI, se han invertido más de 130,000 millones de dólares en la Ciudad de México. Esto supone más de una quinta parte o el 21.3% de toda la inversión extranjera del país. Número 17. Santa Fe. Es el barrio más destacado del poniente de la ciudad. Es un distrito de negocios donde se encuentran algunos de los corporativos nacionales y extranjeros con mayor presencia en el país. También cuenta con fraccionamientos residenciales de lujo, así como hoteles y restaurantes de alta gama que ofrecen extraordinaria cocina nacional e internacional. En esta zona se localizan grandes centros comerciales, así como una enorme oferta de entretenimiento. Pero también es un distrito lleno de áreas verdes con grandes parques, como el Parque La Mexicana,
que es el pulmón más grande de Santa Fe. Su extensión es de 30 hectáreas con jardines infantiles, pista de patinaje, ciclopista, anfiteatro, un espejo de agua y muchas áreas verdes para relajarse. Número 18. Como ya hemos mencionado anteriormente, la Ciudad de México se encuentra rodeada de una naturaleza esplendorosa. Si sales de la ciudad rumbo al sureste, a 1 hora de camino en automóvil, llegarás a Teotihuacán, una de las mayores ciudades de la Mesoamérica prehispánica, dominada por su gran pirámide del Sol. Si sales rumbo al suroeste, encontrarás Valle de Bravo, en donde se encuentra uno de los santuarios de la mariposa monarca. Cada otoño, millones de mariposas monarca viajan hasta 8,000 kilómetros desde los bosques de Canadá y los Estados Unidos a bosques en México. La Ciudad de México está rodeada de majestuosos parques nacionales como el Parque Nacional Cumbres del Ajusco y el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Entre los dos volcanes se encuentra el llamado Paso de Cortés, en donde podrás caminar por la ruta utilizada por el conquistador entre ambos volcanes a una altura de 3,600 metros sobre el nivel del mar. Al pie de ambos volcanes se encuentra la milenaria ciudad de Cholula, en el estado de Puebla, considerada la más antigua de toda América aún habitada. Número 19. La Ciudad de México es una ciudad que se destaca por acoger grandes eventos culturales, deportivos y de espectáculos. Eventos que son realizados en instalaciones de reconocimiento internacional como el Auditorio Nacional, el Estadio Azteca, el primer estadio en el mundo en albergar 2 Copas del Mundo y será pronto el único en hacerlo en 3 ocasiones diferentes. Además, sede de equipos emblemáticos del fútbol mexicano como las Águilas del América y la máquina cementera del Cruz Azul. La monumental Plaza de Toros México es la plaza taurina más grande del mundo. Y si de parques de diversiones se trata, Six Flags México es el parque de diversiones más visitado y uno de los más grandes de América Latina. Entre varios otros lugares emblemáticos, terminamos nuestra lista con el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Número 20. El transporte. El tráfico en Ciudad de México puede ser bastante intenso debido a la cantidad de habitantes y de automóviles. Con la iniciativa de reducir la contaminación atmosférica, la Ciudad de México cuenta con el sistema de metro más grande de América Latina. En el 2006, ocupó el 3er lugar a nivel mundial en captación de usuarios, al transportar a un promedio de 3.9 millones de pasajeros al día, dando servicio al 25% de la población, quienes utilizan el metro al menos una vez al día. También en ese año obtuvo el 5º lugar a nivel mundial por la extensión de su red, contando con 12 líneas a lo largo de 140 kilómetros que conectan 195 estaciones. La ciudad también cuenta con un próspero sistema de línea de autobuses de tránsito rápido llamado Metrobús. Es un sistema de autobuses de piso alto con paradas definidas y horarios establecidos, contando con un total de 239 estaciones. Además, existen más de 140,000 taxis en la Ciudad de México, y eso la convierte en una de las mayores flotas de taxis del mundo. Pero la Ciudad de México posee un liderazgo climático y fue incluida como una de las 10 ciudades mundiales con mejor desarrollo sostenible por su amplio sistema público de bicicletas compartidas, disponible en gran parte de la ciudad, llamado Ecobici. En la actualidad, la ciudad cuenta con 452 cicloestaciones, más de 6,000 bicicletas y brinda servicio a más de 100,000 usuarios en 43 colonias de 3 delegaciones, dando cobertura en un área de 35 kilómetros cuadrados. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.